Muy buenas noches, apreciados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Que el Señor los bendiga a todos, a nuestros amigos, también a nuestros hermanos que están presentes en este estudio, a los que llegarán a ver también el programa en diferido. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche para el estudio que vamos a tener en la continuación del tema que estamos estudiando con la ayuda de Dios. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de doblar nuestra rodilla para suplicarte el perdón de nuestros pecados. Suplicarle, Señor, que en el nombre de Jesús perdone nuestras iniquidades, que por favor nos asista y nos acompañe a este estudio, que bendigas por favor a mis hermanos, a los que se encuentran dispuestos a estudiar tu palabra. Oh Señor, gracias por habernos cuidado, alimentado, protegido en este día, por la salud, por las fuerzas para trabajar y sobre todo por tu palabra, Señor. Ayúdanos a espaciarnos en la verdad, Señor, a ser una bendición para otros, a compartir las verdades solemnes de tu palabra. Y Señor, en este tema que estamos estudiando, que tú nos puedas acompañar, Padre mío, para poder sacar a la luz, Señor, esos engaños doctrinales que ingresaron al adventismo, que tienen, Señor, sumergidos en el error a miles de personas, entre ellas muchas personas buenas que te aman, pero que han sido engañadas. Pido por ello, Señor, para que les ayudes a entender el error, les ayude, Señor, a ver la apostasía que hay en medio de sus iglesias, de sus templos. Y te pido, Señor, que les des el valor de apartarse de todos los sistemas de apostasía. Oh Señor, gracias por tu verdad, por el Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu, por tus santos ángeles. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor. Oh Señor, acompáñanos por favor a esta hora, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, apreciados hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando. Hermana Kelly Fernanda, gracias a Dios que ya pudo conectarse con nosotros para estudiar. Eso es una gran bendición. Anoche iniciamos el estudio que lo hemos titulado Cuando los adventistas se volvieron evangélicos. ¿Sí? Y mencionamos que esto realmente fue o ha sido una historia de amor y apostasía. En el día de ayer pudimos avanzar presentando el testimonio de uno de los asistentes a esas conferencias evangélicas que empezaron en el año de 1955. El testimonio del pastor T.E. Unruh, que era el presidente de la Asociación de Pensilvania. Él fue la persona que inició los contactos con los evangélicos prominentes de la época y a través de una llamada lo felicitó al pastor Barnhouse, quien había tenido un estudio sobre la justificación por la fe. Después de ese contacto, avanzamos en esa serie de reuniones, de correspondencias que ellos tuvieron, hasta que en el año 1955 por fin pudieron tener ese acercamiento. Dijimos que en ese año fue designado para encontrarse con los adventistas, con los dirigentes adventistas, un señor evangélico llamado Walter Martin. Y él, en su primera reunión, durante todo ese día, lo primero que hizo fue presentar una serie de preguntas que los adventistas debían contestar
para, según eso, según esas respuestas, designar si los adventistas eran cristianos o si seguían siendo una secta. Recuerden que los adventistas, para los evangélicos o cristianos de la época, eran considerados así una secta y que sus doctrinas eran satánicas y peligrosas. Pero después de haber examinado las respuestas que dieron a esas preguntas, Walter Martin se dio cuenta que definitivamente ellos no eran una secta porque creían lo mismo que los evangélicos creían ahora, ¿sí? Vamos a seguir leyendo y estudiando el contexto de lo que pasó en esas reuniones. Hoy vamos a espaciarnos un poquito en esa parte donde ellos empiezan a hacer prácticamente la segunda reunión, ¿sí? Aquí, mis amados hermanos, conectamos, ¿sí? Conectamos en esta parte donde se incluyó al pastor R. Alan Anderson, para que formara parte de esas reuniones, ¿sí? Anderson fue el secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General y editor de la revista Ministry. Desde abril participaba en las conferencias. A partir de entonces fue miembro del equipo y se lo describe como una persona incansable y valioso participante en la preparación del texto de las preguntas y respuestas en desarrollo. Recordemos, amados amigos y hermanos, que esas preguntas y esas respuestas fueron las que después se irían a consignar en este libro que se llama Los Adventistas del Séptimo Día Responden Preguntas sobre Doctrina. Y ahí están consignadas las preguntas que les hicieron y también están consignadas las respuestas. De acuerdo a esas respuestas se llegó a una conclusión. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, el desenlace de esa novela de amor y apostasía entre evangélicos y adventistas, que terminó con el renunciamiento de las doctrinas fundamentales de la fe adventista genuina y abrazando nuevas doctrinas evangélicas solamente para agradar a los evangélicos y ser llamados ahora ya no secta, sino iglesia. Entonces, el pastor T.E. Unruh dice, nosotros, 4 adventistas, fuimos autorizados por la Asociación General para planificar con Walter Martin y su compañero Cannon, la reunión con Barnhouse, el gran jefe evangélico, en su casa en Doylestown. La sesión de planificación fue celebrada en la oficina de Anderson, del adventista Anderson, en Washington, el 22 de agosto de 1955. Fíjense que ellos programan una gran reunión con el gran líder evangélico, el mayor, el director, el presidente de ellos, que se llamaba Donald Gray Barnhouse. Programan una reunión, él vivía en otro sitio, ¿sí? En Doylestown, y acá los adventistas, con el emisario, Walter Martin, emisario del evangélico Barnhouse, programan esa reunión, van a hacer la agenda de esa reunión. Acuérdense que ellos están trabajando juntos, todo planeado, y se van a sorprender inclusive de algo que quizás muchos no conocen. Y es que esas respuestas que dieron a las preguntas que les hicieron los evangélicos, los adventistas las presentaron, pero luego los evangélicos les dijeron,
Mire, les vamos a ayudar a redactar mejor estas respuestas en un lenguaje evangélico para que todos las entiendan. Eso está escrito y lo vamos a leer. Entonces, la novela continúa en esta parte. Así sucedió, dice que el 25 y 26 de agosto de 1955, los cuatro adventistas, con Walter Martin y George Cannon, se sentaron con Donald Gray Barnhouse. Mis hermanos que ya estuvieron anoche, quizás pudieran ustedes recordar cuando T.E. Unruh, que es el que está dando testimonio en esta carta que él escribió en 1977, él dice los cuatro adventistas. ¿Quién eran esos cuatro adventistas? Ya dijimos que estaba él, T.E. Unruh. Ya dijimos que estaba Anderson, a quien se lo incluyó al final. Y estaba Leroy Froome. Y estaba, ¿quién más? ¿Quién más estaba? Aparte de Unruh, de Figur. Bueno, tienen que hacer memoria, ¿cierto? Ahora vamos a ver la lista de ese comité. En 1955, 25 y 26 de agosto, los cuatro adventistas con Walter Martin y George Cannon. Walter Martin era el evangélico, compañero de George Cannon, también evangélico, que fueron recibidos por los adventistas para que les hagan la investigación pertinente, las preguntas respectivas, para determinar si eran cristianos o eran una secta. Entonces dice que se sentaron con Donald Gray Barnhouse. Vamos a decir que fueron llevados al sitio, a la casa de Donald Barnhouse, uno de los hombres más influyentes entre los protestantes estadounidenses e internacionalmente famoso como representante evangélico. O sea, este señor Barnhouse no era cualquier persona, no era cualquier pastor evangélico. Era uno de los representantes más influyentes y más importantes a nivel internacional, tanto así que él y otros determinaban quién era cristiano y quién no era cristiano. ¿Y quiénes eran los cristianos aceptados en el mundo evangélico? Todos los que creían en esas doctrinas evangélicas. Y entre esas doctrinas evangélicas no estaban los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. ¿Sí? No estaban. Habían otras creencias. Entre esas creencias evangélicas estaba la creencia de que Cristo hizo expiación completa en la cruz. Estaba esa creencia de que el domingo es el día del Señor. No aceptaban el sábado. Estaba esa creencia de que la ley fue clavada en la cruz. Estaba también esa creencia de que la naturaleza humana que Cristo tomó al venir a esta tierra era inmaculada, como la de Adán antes de que pecara. Todas esas creencias, todas las denominaciones que aceptaban esas doctrinas y otras más, eran consideradas dentro del mundo cristiano, eran catalogadas como cristianas. Y los adventistas, como no creían en eso y tenían los 7 pilares de la fe adventista genuina, pues obviamente eran catalogados como una secta y esas doctrinas eran catalogadas como satánicas y peligrosas. Entonces, mis hermanos, esto nos hace recordar o viene a la mente una pregunta. ¿Es importante la doctrina en la salvación? ¿Será que es importante la doctrina? ¿Será que es importante saber o creer lo correcto para la salvación? ¿O será que una persona puede creer lo que sea y aún así pretender salvarse? Claro que no, ¿verdad? La doctrina sí es importante para la salvación, porque yo escuché
A pesar de esto, muchas veces, y sigo escuchando en el mundo ecuménico, que la doctrina no salva, te dicen. La doctrina no te va a salvar, pero la palabra de Dios dice que quienes creen en doctrinas de demonios están en apostasía. Quienes creen en doctrinas humanas, doctrinas de hombres, pues están en apostasía. Y a menos que se salgan de esa apostasía y dejen de creer las doctrinas de demonios y las doctrinas humanas, que son doctrinas que no son bíblicas, pues no se van a salvar. Nadie se va a salvar creyendo en doctrinas humanas o en tradiciones o en doctrinas de demonios. Por eso el apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo capítulo 4, vayan a la Biblia, por favor, vayamos a la Biblia y leamos de la misma Biblia el texto, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 4, escribiéndole al joven Timoteo, a su compañero, le va a hacer una recomendación bien especial sobre la doctrina, ¿sí? Esto fue lo que los dirigentes adventistas de 1955, 1957 no entendieron, lo pasaron por alto. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4, le dice en el versículo 16 a Timoteo, le dice así, después de otros consejos que le da, le dice, ten cuidado de ti mismo y de qué más. Hermanos, ¿estamos con la Biblia? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo dice, hermanos? La Biblia, ¿cómo dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y que tenga cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque, dice él, persiste en ello, persiste en la sana doctrina, en la verdad, persiste. Pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, la doctrina sí influye y es muy determinante en la salvación. ¿Sí? Yo no puedo pretender, o ninguna persona puede pretender salvarse si no está creyendo en la verdadera doctrina bíblica. Si una persona está creyendo en doctrinas humanas o en doctrinas de demonios o en tradiciones, no pretenda que creyendo en eso, que es una mentira, va a alcanzar salvación. Entonces, estos señores hicieron esa cita en la casa de Barnhouse. El líder evangélico, pues obviamente era un líder evangélico y creían doctrinas evangélicas diferentes a las doctrinas del adventismo genuino. Y entonces dice que se reunieron en la casa de él el 25 y 26 de agosto de 1955 para discutir lo que los adventistas del séptimo día realmente creen. Bueno, yo no sé en realidad cuál pudo haber sido el motivo para que estos dirigentes adventistas de esa época tengan que hacer semejante viaje, tengan que prestarle atención a unos evangélicos que los odiaban, que los detestaban, que detestaban la doctrina, que no creían en las doctrinas adventistas, y ahora tener que ir allá a la sede evangélica a discutir la doctrina o a discutir lo que los adventistas realmente creen. Más adelante, mis hermanos, como continuación a este capítulo que vamos a estar estudiando hoy, vamos a estudiar lo que Walter Martin escribió como la verdad acerca del adventismo del séptimo día, ¿sí? La verdad acerca del adventismo del séptimo día.
lo que escribió él acerca de eso, lo que realmente creen los adventistas. Bueno, vamos a ver cómo terminó este asunto. Habiendo recibido a los conferenciantes, miren las palabras que va a utilizar T.E. Unruh, ¿sí? Dice, habiendo recibido a los conferenciantes son tanto los evangélicos como los adventistas en su casa. Nuestro anfitrión, Donald Barnhouse, expresó su profundo deseo de que el amor prevaleciera. Interesante, ¿no? Que el amor prevaleciera sobre todo. No importa lo que creamos, no importa lo que pensemos, no importa si no estamos de acuerdo, pero que el amor prevalezca. Por esto, esto es una historia de amor y apostasía. ¿Sí? Que el amor prevaleciera, dijo. E invitó a la pequeña compañía a arrodillarse con él mientras oraba, que el Espíritu del Señor fuera presente, o estuviera presente, y para guiar. Hermanos, yo me atrevo a decir que cuando una persona o un grupo de personas, una denominación, no acepta la palabra de Dios como está escrita, no cree en el verdadero Cristo, porque estos evangélicos creen en un falso Cristo, en un Cristo que terminó la expiación en la cruz, en un Cristo que vino con naturaleza inmaculada, en un Cristo que no te puede ayudar a dejar de pecar, en un Cristo que clavó la ley en la cruz. Entonces, estos señores evangélicos, como denominación, pues forman parte del sistema del anticristo. Y en ese momento que se disponen para orar, no estaba presente los ángeles del Señor, ni estaban presente el Espíritu Santo. Era otro espíritu, el espíritu de Satanás que los venía dirigiendo porque rechazan las doctrinas de la Biblia. Ese espíritu estaba ahí estaba presente. Y este señor invita a la pequeña compañía a arrodillarse con él mientras oraba para que el Espíritu del Señor fuera presente y para guiar. Vamos a ver en qué terminó esta novela y vamos a confirmar qué espíritu estuvo presente en esas reuniones para ver si era el Espíritu de Dios o era el Espíritu de Satanás, el espíritu de confusión. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si el Espíritu Santo hubiera estado presente en esa reunión? ¿Qué hubiera pasado? A ver, yo quiero ver mis hermanos que están aquí en la sala. ¿Qué hubiera pasado? Alguien que de pronto, permítanme, tengo aquí un pequeño, alguien que de pronto quiera tomar la iniciativa. ¿Qué esperaba usted, mi hermano, si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hubiera estado presente en esa reunión? ¿Qué hubiera pasado? Yo pienso, hermano Carlos, que buenas tardes, me olvidaba. Bendiciones, Yo pienso hermano. que hubiera pasado como cuando los apóstoles predicaron allá en el aposento alto, cuando recibieron el Espíritu Santo. Muchos se hubieran convertido. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está presente, las personas les es dada sabiduría para enseñar, para aprender, les es abierto sus ojos para ver, ¿sí? Y los adventistas que fueron a esa reunión, en lugar de ir a aprender de ellos, hubieran ido a enseñarles la verdad, no a ser enseñados. Y los evangélicos que estaban ahí hubieran entendido, hubieran sido compungidos de corazón, se hubieran arrepentido, ¿sí? Pero no fue así. Entonces no estuvo presente el espíritu, era otro espíritu el que estaba gobernando los seres. Entonces dice, el doctor Barnhouse, siempre un hombre muy articulado, estaba hablando T.E. Unruh, el pastor adventista, comenzó la conferencia explicando sus actitudes hacia los adventistas del séptimo día. Ojo con esto, hermanos. A pesar de que este líder evangélico
de entrada les dice cuál era su actitud en contra de los adventistas, ellos prosiguieron en el enamoramiento. El doctor Van House les estaba diciendo, es que a ustedes a mí no me gustan, ustedes son feos, ustedes son satánicos y son peligrosos. Pero los adventistas que estaban ahí decían, no, pero es que nosotros ya estamos enamorados de ustedes. Por favor, acéptennos. Queremos casarnos con ustedes. Bueno, ya nos hemos casado, queremos que por favor nos sigan enamorando. Y miren lo que pasó. Comenzó la conferencia explicando sus actitudes hacia los adventistas del séptimo día. Habló sobre su niñez en California, cerca de Mountain View, donde absorbió la opinión predominante de que los adventistas eran fanáticos ignorantes que creían que el diablo era el portador del pecado. Fíjense cómo catalogan hasta ahora los evangélicos la doctrina adventista. No la doctrina adventista de una corporación evangélica, sino de una doctrina adventista genuina, como la del adventismo histórico. Ellos dicen que los adventistas son fanáticos ignorantes que creemos que el diablo era el portador del pecado y que una persona tenía que guardar el sábado, el séptimo día, para poder ser salvado. Hermanos, eso es lo que en esa época creían y siguen creyendo. Y siguen creyendo hasta ahora los evangélicos en eso. ¿Sí? Más, bueno, si yo hubiera estado ahí, si usted hubiera estado ahí, mi hermano, pues levanto su voz, reprendo al espíritu de Satanás, abro la palabra de Dios, muestro, el escrito está, y si hay rebelión, hay rechazo, pues me retiro. ¿Sí? Pero no hicieron eso. ¿Por qué? Porque el objetivo de los adventistas era salirse de ese encierro de secta, de ese título denigrante de secta, y escuchar la voz del diablo que les decía, todo esto te daré si postrado me adoras. Te voy a nombrar iglesia, vas a cambiar de estatus, vas a ser llamado cristiano, vas a ser aceptado, vas a tener reputación a nivel mundial como cristiano. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces, más tarde, sus malas opiniones, dice así, más tarde, sus malas opiniones habían sido confirmadas, dijo, leyendo libros de hombres que habían sido adventistas, pero habían abandonado el movimiento. Y allí menciona a alguien de apellido Jones. No era A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones no era, era E.B. Jones. Pero desde que Martin había comenzado sus conversaciones con los adventistas y había compartido sus hallazgos, Barnhouse había venido a ver que habían cristianos sobrios y verdaderamente nacidos de nuevo entre los adventistas del séptimo día. ¿Por qué creen, hermanos, que ahora, bueno, Barnhouse tenían ese concepto a los adventistas del séptimo día, ¿sí? Pero que desde que Walter Martin comenzó las conversaciones con T.E. Unruh y las cartas y las conversaciones y la primera reunión y las reuniones con Martin, ¿por qué cambió de opinión? ¿Por qué ahora dice que había venido a ver que habían cristianos sobrios y verdaderamente nacidos de nuevo entre los adventistas del séptimo día? Porque las respuestas que dieron los adventistas eran ahora respuestas para agradar a los evangélicos y cambiaron la doctrina y ahora sí eran sobrios. Miren, antes eran fanáticos ignorantes, ¿sí? Antes eran satánicos y peligrosos y ahora, después de responder las preguntas y revisar las respuestas, ahora eran cristianos sobrios y verdaderamente nacidos de nuevo. Hermanos, vamos a analizar con detenimiento cuando terminemos esta novela. Vamos a analizar una a una
todas las preguntas que les hicieron los adventistas, los evangélicos a los adventistas. Las vamos a analizar del mismo libro, las vamos a mencionar y vamos a analizar las respuestas de algunas preguntas claves, ¿sí? Muy bien. Dice entonces que él estaba feliz con ellos. Claro, se habían enamorado, los adventistas, los evangélicos les habían dicho que eran feos, que eran fanáticos, que eran ignorantes, que eran una secta, que eran satánicos, peligrosos, pero los adventistas habían hecho oídos sordos a eso y habían dicho, no, por favor, no nos rechacen. Nosotros queremos seguir en esta relación, queremos que nos acepten. ¿Y qué pasó? Él estaba ahora feliz con ellos, de tener una relación de compañerismo como hermanos. Mientras está, miren, aquí permítanme aquí, dice aquí, él estaba feliz con ellos. ¿Quién? Barnhouse. Él estaba feliz con ellos de tener una relación de compañerismo como hermanos, mientras está reservando el derecho enérgicamente para refutar los 2 o 3 posiciones enseñadas por los adventistas que los evangélicos sostienen que están equivocados. Mira, aquí hay una cosa bien particular. ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿Denis? ¿Sí? Adelante. ¿Levantó la mano? Muy bien. Esperamos que de pronto se active el audio, se comunique. Miren, aquí hay algo particular, mis hermanos. Barnhouse ahora estaba feliz de tener compañerismo con los adventistas como hermanos, ¿sí? Pero también se está reservando, dice Unruh, está narrando Unruh, se está reservando el derecho enérgicamente para refutar 2 o 3 puntos enseñados por los adventistas de que los evangélicos sostienen que están equivocados. Bueno, los evangélicos están felices, bienvenidos, somos hermanos, pero hay unos 2 o 3 punticos en los que no estamos de acuerdo. Vamos a ver cuáles eran esos 2 o 3 puntos. En esta cándida nota, dice Unruh, tenga en cuenta que así comenzó la conferencia de Doylestown, la casa del señor Barnhouse, donde pasaron la luna de miel los adventistas, y aquí, como cortesía de la esposa de Barnhouse, tomaron la foto y en esta mansión pasaron esa luna de miel de esta relación entre adventistas y evangélicos. Aquí dice, mire, Barchdale, la casa de Barnhouse, fue el sitio de varias conferencias entre prominentes evangélicos y ciertos líderes adventistas 1955 y 56. ¿Está bien? Para que la conozcan. Miren esto. En la primera conferencia de Doylestown hubo mucha discusión con Froome, ¿sí? Leroy Froome, uno de los asistentes a esa reunión, aparte de Unruh y Anderson, sobre la fe profética de nuestros padres como los antecedentes históricos del adventismo. Al principio discutieron eso. Estaba claro que los evangélicos tenían respeto por los logros en los estudios de Froome. Además, las preguntas y respuestas tan desarrolladas hasta ahora fueron revisadas en profundidad durante los días de la conferencia. Ojo con esto, hermanos. Esas preguntas que hicieron los evangélicos y las respuestas que dieron los adventistas fueron revisadas a profundidad allí en esa casa. Vinimos a ver que muchos de los malentendidos se formaban en bases semánticas debido a nuestro uso de un vocabulario denominacional endogámico. ¿Qué quiere decir esto? T.E. Unruh ahora está diciendo que esos malentendidos, que esa discusión que se suscitó por las respuestas a las preguntas, eran un asunto nomás de semántica. O sea,
no estaban bien redactadas y habría que volver a redactar para acomodar mejor la comprensión de esas frases, de esas respuestas. Y noten lo que pasó, hermanos. Nuestros amigos, a ver, yo quiero que me confirmen mis hermanos si estamos vivos, si estamos bien, hermanos. ¿Cómo estamos, hermana Gabriela? ¿Está? ¿No está la hermana Gabriela? Hermana Argenis. Hermana Argenis, ¿cómo estamos? Hermano Jairo. Hermano Jairo, estamos bien. Dice que sí. Muy bien. Miren, aquí dice algo bien importante, hermanos, que esto no lo podemos pasar por alto. Nuestros amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Está hablándote uno. ¿Quiénes son nuestros amigos? Está muy bien, se está escuchando bien, gracias a Dios. Amén, hermana Luz Marina. Aquí dice nuestros amigos, o sea, los evangélicos. Walter Martin, Donald Barnhouse y el otro señor evangélico. Nuestros amigos, ¿qué dice, hermanos? Nos ayudaron a expresar nuestras creencias en términos más fácilmente entendidos por teólogos de otras denominaciones. Entonces, ¿qué hicieron o qué fue lo que permitieron los adventistas? Que sus respuestas ahora sean redactadas por los evangélicos para ser mejor entendidas por los teólogos cristianos evangélicos. Entonces los evangélicos dijeron, mire, como ustedes no saben escribir, como ustedes no saben redactar, como ustedes no saben pronunciar bien la doctrina, vengan que nosotros les vamos a ayudar. Y recuerden que a este señor Anderson, al que lo incluyeron de último, era un prominente escritor y redactor y ¿sí? Nosotros les vamos a ayudar a redactar las respuestas para que sean mejor entendidas y sean aceptadas por el mundo evangélico. De esta manera, mis amados hermanos, las respuestas fueron redactadas por los evangélicos y claro, pues obvio, aprovecharon y con el consenso de los adventistas del séptimo día cambiaron la doctrina y los adventistas del séptimo día se volvieron evangélicos. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora ya no eran secta, ahora eran iglesia, ahora ya no eran satánicos y peligrosos, eran nuestros hermanos y eran cristianos. Eran considerados como cristianos. Entonces miren lo que pasó. Vamos a ir, estamos ya llegando al final de esta parte, porque la novela desenlaza en la promulgación del libro Los Adventistas responden a preguntas sobre la doctrina. Dice que el hijo de Barnhouse, Donald Gray Barnhouse Jr., el hijo de Barnhouse, un consultor de teología que trabaja personalmente con Billy Graham. Hermanos, ¿quién es Billy Graham? ¿Quién era Billy Graham? ¿Ah? El Papa evangélico, hermanos, que llevó de vuelta al mundo evangélico, al Vaticano, a firmar el acuerdo de que ya no son más protestantes. Miren que desde 1957 estaba ya esa conexión con los evangélicos. Estamos hablando de 1955. Entonces, este hijo de Donald Barnhouse, que trabajaba personalmente con Billy Graham, se sentó con nosotros una vez durante el primer día. Esa noche, habiendo visto la actitud de su padre cambiar. ¿Cuál actitud? La actitud de Barnhouse respecto a los adventistas. Ahora son mis hermanos. Ahora tenemos compañerismo. ¿Sí? Entonces dice, el hijo desafía al padre para revelar a través de las páginas de la eternidad, a través de las páginas del periódico de la revista Eternity. ¿Sí?
No de las páginas de la eternidad, sino de las páginas de la revista Eternity. ¿Sí? Que el hijo le dice al papá, papá, ahora como has cambiado de actitud, por favor, escribe todo esto en la revista Eternity, ¿sí? Tu nueva posición sobre el adventismo del séptimo día. Antes de separarnos esa noche, recuerden, antes de separarnos esa noche, antes de despedirse, nuestro anfitrión nos dijo que había decidido hacer esto, ¿sí? Voy a escribir en la revista Eternity mi nueva actitud, aunque sabía que sería precipitar una tormenta y le costaría muchas suscripciones. Esa misma noche, hermanos, aquí voy a leer. Esa misma noche, en nuestro motel, bueno, no vayan a pensar que esto está mal redactado, ¿no? Recuerden que la novela es una relación de amor y apostasía. Aquí el que está escribiendo dice, para referirse al hotel donde estaban hospedados, pues él dice, esa misma noche en nuestro motel, Martin y Cannon, los evangélicos, vinieron a expresar su asombro por el cambio que había presenciado en el doctor Van House. A ellos les pareció un milagro. Claro que era un milagro, pero no era un milagro de Satanás. Porque ahora los adventistas habían apostatado y ahora habían agradado a los evangélicos y obvio el papa evangélico, el dirigente evangélico, pues estaba sorprendido de eso y había cambiado su actitud que tenía en contra de los adventistas del séptimo día. Para Martin significaba que no tendría resistencia por parte de Van House al escribir la verdad sobre el adventismo del séptimo día como él había llegado a ver. Bueno, Walter Martin se tranquilizó y ahora dijo, voy a poder escribir el libro, no en contra de los adventistas, sino como él había llegado a ver. El segundo día observamos un cambio en la actitud de Van House hacia Ellen White. Ojo con eso, hermanos. Ya pasó el primer día, se cambiaron las actitudes, pero el segundo día sucede algo especial. El segundo día observamos un cambio en la actitud de Van House hacia Ellen White. Anderson, el pastor Anderson adventista, llamó la atención de Walter Martin sobre una declaración en testimonios de la señora White para ministros y trabajadores evangélicos, que Martin a su vez pasó a Van House. Este último estuvo tan impresionado que se excusó para llevarlo arriba para que su secretaria lo copiara. O sea, el pastor adventista Anderson le pasa una cita a Walter Martin y Walter Martin le pasa a su jefe Van House la cita. Y esa cita, una cita sacada de contexto, decía así: miren cómo estos dirigentes adventistas utilizaron un escrito de la hermana White, ¿sí?, para justificar su actitud. Miren lo que dice la cita. Debemos llegar a la investigación de la obra de Dios con un corazón contrito y un espíritu de oración. Aquí hay puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos es porque la cita está mutilada. Le cortan una parte y para cambiarle el sentido. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas. O sea que los adventistas, al presentarle esta cita a los evangélicos, les estaban dando a entender que toda la doctrina de nuestros pioneros eran opiniones preconcebidas, sino con el único objetivo de aprender lo que Dios ha dicho. Si hay personas, noten esto, si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no está basada en pruebas, con una investigación de las Escrituras, cuanto antes se revelen mejor esas pruebas. Porque entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener, y aquí viene el cianuro, no podemos sostener
que una posición doctrinal, que una posición, una vez adoptada, una idea una vez definida, no debe bajo ninguna circunstancia ser abandonada. Noten esto. En una cita fuera de contexto, ellos ahora van a justificar que todo lo que nuestros pioneros creían era unas ideas preconcebidas de la doctrina. Y que esas doctrinas que ya habían sido establecidas como verdad y que debían permanecer como verdad para siempre porque fueron confirmadas por el Espíritu Santo, que esas doctrinas, esas verdades, o como ellos lo mencionan aquí, esas ideas preconcebidas, no deben bajo ninguna circunstancia ser abandonadas, porque solo hay uno que es infalible, el que es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, con esta cita les estaban diciendo a los evangélicos, miren, aquí tenemos una justificación para cambiar nuestra doctrina, porque nuestra escritora famosa, la hermana White, está diciendo que no debemos cerrarnos, que no pensemos que estas ideas son definitivas, que son verdades infalibles. Aquí hay un texto para eso. Claro, Walter Martin se alegró por eso y Barnhouse se alegró por eso y dijo, ya ven, la misma profeta que ustedes tienen les está diciendo que esas verdades que ustedes creían deben ser revisadas, que no son infalibles y que son susceptibles de cambiarse. Así que adelante a la apostasía. Tanto así que la mandaron a transcribir y a tenerla allí. Bueno, allí dice, nosotros, está escribiendo T.E. Unruh, el pastor adventista, apreciamos la calidez, la honestidad y la profunda dedicación espiritual del hombre que fue nuestro anfitrión en Barchtal. Con esos términos se refirió 20 años, 22 años después, en 1977, T.E. Unruh a Barnhouse, el anfitrión en esa mansión donde ellos fueron a pasar la luna de miel. Apreciamos la calidez, la honestidad y la profunda dedicación espiritual del hombre que fue nuestro anfitrión en Barchtal. Esa fue la traición, el adulterio que cometieron los adventistas en ese sitio, renunciando a la doctrina pura y adoptando una doctrina evangélica. Tenemos agradables recuerdos de su cordial hospitalidad. Nunca se les olvidó la luna de miel que fueron a pasar allá. Tenemos agradables recuerdos de su cordial hospitalidad y la de su encantadora esposa. Pasamos todos los días en la casa de Barnhouse, por lo que era necesario que comiéramos allí. Hermanos, estas palabras me hacen recordar las mismas palabras, y espero para mañana tenerles el video, las mismas palabras del pastor, el presidente del Departamento de Investigaciones Bíblicas de la Corporación Adventista, Ángel María Rodríguez, cuando fue uno de los que fueron al Vaticano. Nos atendieron de lo lindo en el Vaticano. Había un crucifijo allí en la cama y lo quitaron. De lo lindo nos atendieron. Mañana les tengo el video. Y entonces dice que la esposa los atendió muy bien y que comieron allí y que en esos días Margaret Barnhouse, la esposa de Donald Barnhouse, hizo todo lo posible para explorar la tierra desconocida de la cocina vegetariana. Está dando a entender que estos adventistas eran vegetarianos y que la esposa de Margaret hizo todo lo posible para agradarlos en la comida vegetariana. Pero ¿de qué les servía ser vegetarianos, hermanos, si no tenían el discernimiento para darse cuenta que le estaban entregando a Satanás el cetro
estaban vendiendo la doctrina. Y no estoy queriendo decir esto que ser vegetariano sea malo. Pero, hermanos, hay personas que lamentablemente el vegetarianismo no les ha hecho efecto en su mente, porque quizás están persiguiendo otros propósitos. Conservar una figura, quizás tener salud, pero no tener el discernimiento espiritual y recibir la sabiduría de lo alto para poder discernir entre la verdad y el error. Una persona que agrada a Dios en la alimentación es bendecida, así como Daniel fue bendecido. Y le dio Dios sabiduría y entendimiento. Después de los 2 días que el doctor Van House, los conferenciantes continuaron sus tareas con renovada confianza. Estamos hablando de la luna de miel en la casa de Van House. 2 días. Los conferenciantes continuaron sus tareas con renovada confianza. Nosotros, los adventistas, nos dimos cuenta de que podíamos expresar nuestras posiciones doctrinales con claridad. ¿Y cómo era con claridad? Si ellos ya habían expresado la posición doctrinal en unas respuestas, pero a los evangélicos no les había agradado eso, y les dijeron, nosotros les vamos a ayudar a redactar. Entonces antes no eran claras, y ahora dice, nos dimos cuenta de que podíamos expresar nuestras posiciones doctrinales con claridad, en un lenguaje entendido por los teólogos de otras iglesias. Pero ¿quién les ayudó a redactar eso? Los mismos evangélicos. Y miren lo que dice. Pero nunca nos doblegamos en aras de la claridad o la armonía únicamente. No nos doblegamos. Pero vendieron la doctrina. Cambiaron la doctrina por un plato de lentejas. Nuestra posición estaba claramente establecida por Frum en una carta a Martin. Y entonces ahora vamos a leer, o aquí hay una carta que le escribió Leroy Frum, uno de los adventistas que estaban ahí a Martin. Y noten esas mentiras que le dice, que no se cumplieron. En nuestras declaraciones buscamos honrar y salvaguardar la verdad, no simplemente para pasar el escrutinio de algún grupo. Pero si eso fue lo que hicieron, no salvaguardaron la verdad. Si hubieran salvaguardado la verdad, pues los evangélicos no los hubieran terminado llamando hermanos o cristianos. Hubieran seguido teniendo el concepto que antes tenían. No buscamos la aprobación de cualquier organización, pero sí la buscaron, la aprobación del mundo cristiano y del mundo evangélico. Todo lo que pedimos es comprensión de nuestras enseñanzas reales. Debemos vivir nuestra vida denominacional bajo la mirada y el escrutinio de Dios. Mentirosos. ¿Sí? Eso no fue lo que hicieron. Nuestro único propósito es agradar a aquel a quien somos responsables y a quien adoramos. Pero ¿a quién agradaron ellos? Con las respuestas que dieron, ¿a quién agradaron? Agradaron a los evangélicos para ser aceptados como iglesia. Vimos que, dice Unruh, si bien hubo una desviación doctrinal, ¿cómo, hermanos? ¿Acaban de leer lo mismo que yo leo? Está escribiendo el que estuvo presente en esas reuniones, el que inició las conversaciones y el que hizo el acompañamiento de todo, el moderador de las reuniones, T.E. Unruh. Y él mismo dice aquí, los adventistas vimos que, si bien hubo una ¿qué? Una desviación doctrinal. O sea que antes venían en un camino doctrinal, pero que ahora se desviaron. Antes venían con unas doctrinas adventistas genuinas, pero ahora se desviaron a unas doctrinas evangélicas. Y esto es testimonio para todos aquellos que no quieren creer que en 1957, 1955,
el adventismo se dividió, se bifurcó. Por eso recomendamos el libro que se llama Bifurcación, cuando el adventismo se dividió. Dice entonces, y esto todavía era una posibilidad, era esencial para nosotros demostrar la existencia de una posición mayoritaria, una opinión preponderante, que un consenso existente y real. Hermanos, y que estuviéramos reflejando correctamente este consenso. Noten esto que va a pasar. En esta novela de Amor y Apostasía han pasado tantas cosas que ahora definitivamente terminan ahí la luna de miel. Y ahora se van a ir de gira. Se van a ir de gira. ¿Y cómo lo hicieron? Miren, como medio para este fin, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día organizó un viaje para Martin a la costa oeste, donde Anderson fue a presentarle. Anderson fue el último que fue incluido en el comité de los adventistas. Fue a presentarle a los adventistas representativos. ¿Qué pasó ahora? Termina la luna de miel y entonces ahora el pastor Anderson se va de viaje con Walter Martin y lo va a ir a presentar a los adventistas representativos de la costa oeste de los adventistas. En este viaje, Martin habló, miren lo que hizo Martin, ¿sí? Este es Figur, el R.R. Figur, el presidente de la Asociación General del 54 al 66, que apoyó a los conferenciantes adventistas en sus reuniones con otros líderes cristianos. Era el Ted Wilson de la época, ¿sí? Y dice T. Unruh que en ese viaje, Walter Martin habló a las iglesias adventistas y conoció al personal de la estación de radio adventista, Voz de Profecía. En el Oriente, Martin se reunió con el personal del Seminario de Teología Adventista del Séptimo Día y habló en una asamblea allí. Hermanos, ¿a ustedes les recuerda algo similar que ha venido pasando? Que aquí dice que este Walter Martin en el Oriente se reunió con el personal del Seminario de Teología Adventista del Séptimo Día y habló en una asamblea allí. ¿Qué es lo que pasa en esos seminarios de teología adventista del Séptimo Día? ¿Qué se hace en esos seminarios de teología? ¿A alguien le recuerda algo? ¿A alguien le recuerda la palabra CETAL? Seminario de Teología Adventista Latinoamericano, donde se presentaron los jesuitas y los sacerdotes católicos a instruir a los pastores adventistas en la nueva teología católica y evangélica. Y los instruyen. Y mañana estaremos sacando los videos y las fotos para mostrar que solamente para recordar, porque muchos ya las conocen. Y Walter Martin en 1955 es llevado al Seminario de Teología Adventista del Séptimo Día y es presentado y habla para darles las instrucciones de la nueva teología, de la nueva posición evangélica de los adventistas. Entonces dice, en viajes al extranjero, mire, también lo llevaron al extranjero, observó misioneros adventistas en acción y encontró ocasión para aclarar conceptos erróneos sobre los adventistas sostenidos por misioneros de otras denominaciones. Bueno, hermanos, aquí dice que en otra dimensión estaba planeado en demostrar consenso presentando las preguntas y respuestas a los líderes adventistas en Norteamérica y luego en todo el mundo. O sea que el propósito de ellos era presentar las preguntas y respuestas a todos los líderes adventistas de Norteamérica y de todo el mundo, la nueva teología adventista evangélica.
el consenso al que habían llegado con los evangélicos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Cogieron un grupo de más de 250 nombres para enviarles la correspondencia, los escritos de las preguntas y respuestas. El documento en este momento había crecido a unos 60 preguntas y respuestas y se comenzaba a pensar que podría haber posibilidades de escribir un libro, una declaración definitiva de la teología de los adventistas contemporáneos en forma de un libro de referencia conveniente. Pensaron entonces ahora si vamos a consignar todo eso en un libro y lo vamos a enviar a todos los dirigentes adventistas de Estados Unidos y de todo el mundo. Por eso, mis hermanos, ahora aquí tenemos la edición del año 2003, porque la primera fue en 1957 del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Y noten lo que pasó. Esto no fue algo aislado. Se nombró un comité de 14 miembros, con la aprobación de la Conferencia General para preparar el documento para su distribución a los líderes de la iglesia. Luego analizar y evaluar la retroalimentación. Figur, el presidente de la Asociación General, fue el presidente de este comité. ¿Notan, hermanos? El presidente de la Asociación General, R.R. Figur, fue el presidente de ese comité de 14 personas que se había formado para preparar el libro, el documento para su distribución a los líderes de la iglesia. Fue con la aprobación de la Conferencia General y de todos los dirigentes adventistas de esa época. Entonces, dice, la correspondencia relacionada al proyecto fue encomendada a J.I. Robinson, el secretario del presidente. La respuesta fue buena, se demostró consenso y la decisión de publicar se hizo. Por lo tanto, pregunta sobre doctrina entró en vigor. Hermanos, hasta aquí, por esta noche, hemos terminado la novela de amor y apostasía entre adventistas y evangélicos. Toda la historia documentada por un mismo pastor adventista que estuvo ahí presente, que llevó y dio origen al libro Question on Doctrine. Seventh-day Adventists Answer. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. 1957. ¿Sí? Cuando se empezó. ¿Y cuáles fueron los miembros del comité? Aquí está. R.R. Figur, el presidente, porque esto lo presento para testimonio a muchos detractores que creen que no estamos documentados. Y estos nombres los pueden averiguar con sus pastores jesuitas en las publicaciones y confirmarlos. A.B. Olson, el pastor Ox, el pastor Dixon, Rudy, Ham, Robinson, W.R. Beach, Torrey, Nicol, T.E. Unruh. Mire, el que escribió este documento que acabamos de leer, esta novela. R.A. Anderson, Leroy Frum, eran las personas que pertenecían a ese comité que aprobó las respuestas a las preguntas que les hicieron los evangélicos y aprobaron el escrito que se encuentra en el libro Preguntas sobre Doctrina, donde se niega que Cristo esté haciendo expiación ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, donde se afirma que Cristo terminó la expiación en la cruz, donde se niega que Cristo haya venido con una naturaleza humana como la de Adán después de la caída, y se acepta que Cristo vino con una naturaleza humana antes de la caída de Adán,
una naturaleza prelapsariana, inmaculada. En este libro se niega que guardar los mandamientos sean indispensables también para la salvación. Se acepta que solamente somos salvos por gracia, por creer, solamente por creer, no importa que no obedezcas. Estos fueron los que aprobaron de que la hermana White no es profeta de Dios, porque en las preguntas que vamos a analizar, les hicieron la pregunta que si la hermana White era profeta, inspirada, y que si sus escritos estaban al mismo nivel de los profetas del canon bíblico. Y ellos lo negaron rotundamente. Entonces, ¿en qué terminó toda esta novela? En una apostasía abierta. Y por eso nos ha parecido bien, a pesar que es tedioso, hermano, es tedioso leer esto, ¿sí? Nos ha parecido bien contarles a ustedes, algunos recordarles, porque ya conocían la historia, contarles a ustedes esta novela de amor y apostasía entre adventistas y evangélicos. Cuando los adventistas renunciaron a la doctrina genuina del adventismo histórico y adoptaron una doctrina evangélica, cometieron adulterio. Ellos son los adúlteros. Ellos son los disidentes, los verdaderos disidentes. Y entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda en el día de mañana revisar un escrito que hizo Walter Martin, donde él escribió la verdad acerca del adventismo del séptimo día. Realmente, ¿qué creen los adventistas del séptimo día? Y se van a sorprender, hermanos, cuando leamos lo que ahora, desde 1957 en adelante, creen los adventistas del séptimo día, que se volvieron evangélicos. Por eso, lo que hemos narrado es la historia de amor y apostasía cuando los adventistas se volvieron evangélicos. Yo quisiera, mis amados hermanos, dejar un espaciecito, bueno, son unos 10 minuticos quizás, para que mis hermanos hagan sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, si hubo algo que no se entendió, que quizás valga la pena revisarlo, comentarlo o investigarlo. Mis hermanos, quisiera preguntarles a ustedes, si ustedes hubieran estado en ese comité, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo les parece esta historia de amor y apostasía? Adelante, mis hermanos, en confianza. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues, hermano, es una historia muy triste, ¿sí? Es una historia que, pues, estamos viviendo las consecuencias. La iglesia totalmente dividida. Una iglesia que en estos momentos sus líderes, los que hacen parte de esa corporación, pues salen con evasivas o simplemente no quieren responder, ¿sí? Como lo hizo, por ejemplo, el pastor con el que el hermano tuvo la oportunidad de hablar ese sábado, ¿sí? Y que simplemente no quiso estar más ahí en la conversación porque pienso que era, por más compromisos que tuviera, era más importante como él, como líder de una corporación, como líder de un grupo religioso, que esta familia fuera, digamos, escuchara la verdad, si es que él está convencido de que él la tiene, pero no, simplemente evaden, ¿sí? Evaden o a veces se enojan y toman una actitud como de autoritarismo, ¿no? Entonces es muy triste esa historia y ese señor llamado Unruh
¿sí? Para mí como que es el culpable, porque a raíz de lo que él hizo se inicia toda esta historia, y en alguna parte está escrito, y anoche creo que el hermano nos decía que llegó un momento en que él había suspendido las comunicaciones cuando vio la actitud del señor Barnhouse y el otro señor, y cuando se vuelven a reunir, pues olvida que ellos habían hecho un comentario muy feo acerca del camino a Cristo que él les había dado, olvidan eso y creen que como que ya las cosas cambiaron, y él estando ahí, pues él debiera ser uno de los que hubiera podido decir, no sigamos con esto, ¿sí? Mire la actitud de ellos, pero no, siguen ahí fresco. Entonces es como, pues para mí una historia muy triste. Estamos viviendo las consecuencias, la iglesia está totalmente asolada, pudiéramos decir, en el pleno apogeo de la apostasía omega, y los hermanos no se están dando cuenta de eso. Ellos piensan que la apostasía omega está por venir o que vendrá, no sé en qué forma. Ellos no ven eso todavía, ¿sí? Entonces, pues, hermano, gracias a Dios, lo único que podemos decir nosotros es gracias a Dios que pudimos reunirnos, encontrarnos y estar estudiando y conocer a fondo esta historia. Por ejemplo, lo de hoy, yo no lo había leído, como en qué parte se habían reunido y cómo entrar en como en esa amistad, como dice usted ahí, en esa historia de amor, como pasar luna de miel, ir a la casa de esas personas y entrar como en tanta confianza que ya cuando uno entra en confianza con una persona, ya como dice, cuando el perro ya conoce a las personas que han de venir, ya no ladran, ¿sí? Ya no les hace nada. Entonces entraron en tanta confianza que por amistad o por respeto, entonces ya no se decía la verdad y se dejó a un lado totalmente la verdad, tal como se debe decir, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacía el profeta Elías, que así no lo fueran a admitir, que así perdió la reputación que, que a él no le interesó eso, pero en cambio aquí a los líderes les interesó mucho la reputación, ¿sí? Según ellos, la reputación de la iglesia, de la corporación, pero eran ellos los que realmente estaban interesados en la reputación de cada uno de ellos. Así es, mi hermana Argenis, está bien, gracias por su comentario. Quizás, obviamente, esto nosotros lo conocemos y no nos causa alegría que haya sucedido eso. Desahuciados de nuestros líderes de la época, pero gloria a Dios porque el Señor permitió, como siempre, que quedara un remanente. Y ahí estuvo el remanente fiel también presente, a través del pastor Milton Andreasen, ML Andreasen, y otros, sí, que permanecieron fieles. Y gracias a Dios que ese remanente ha continuado. Hermana Pilar, ¿qué le impresionó de esta historia, hermana Pilar? Si algo le impresionó, ¿qué le impresionó de esta historia? Buenas noches, hermanos. Dios los Buenas bendiga. noches, hermana. Hermanito, pues la verdad no conocía mucho esa historia. Hasta ahora me estoy, como dicen, desayunando. Pero sí es bastante aterrador todo lo que ha pasado. Y pues ahora sí uno entiende un poco de todo lo que está pasando también en este momento, de todo lo que se ha infiltrado y todas las cosas que está en apostasía. Entonces uno ya va como entendiendo un poco, porque pues yo cuando entré a la iglesia veía muchas cosas, pero yo no entendía por qué si tenían la luz, ellos hacían otras cosas diferentes. Entonces ya uno como que va entendiendo que esos personajes, pues no me quedó mucho los nombres, pero esos personajes han metido muchas cosas y han pervertido la verdad que,
que Dios nos ha dado. Entonces, pues es muy triste, hermano, pero pues gracias a Dios, pues estamos viendo estas cosas para pues tener claro, enseñárselo a otros y pues para nosotros mismos, porque a veces hemos aprendido muchas cosas, pero no sabemos los orígenes, ¿no? Todo lo que ha pasado y todo eso. Entonces, sí, hermanito, ahí voy con ese estudio. Toca es grabarme los nombres un poquito más, pero bueno, Ok, gracias, hermano. hermana Patricia, hermana Pilar, con mucho gusto estaré compartiendo el PDF del libro El Expediente. Este ya se ha compartido en el grupo, pero algunos hermanos que son nuevos deben recibirlo. Lo estaremos compartiendo. No sé, mi hermano Duber, si tiene audio y nos puede hacer su comentario, hermano Duber. Sí, hermano, muy buenas noches. Buenas noches, hermano, Dios lo Me bendiga. parece algo muy triste, muy melancólico, porque pues sabiendo estos grandes líderes, las cosas que han pasado en la organización y se prestan para que el pueblo mantenga siempre ahí como dormido, como sin sentido, hermano, sin levantar la cabeza, sin darse cuenta cómo está de verdad una organización llena de tanta maldad, hermano. O sea, donde no se mira sino el lucro de los pastores, de los grandes ahí, presidente y familia, hermano. Porque la verdad es que cuando miramos todas estas cosas, uno dice, pero ¿hasta dónde llega el enemigo a arrasar o sea, quiere arrasar es con todo, acabar con un pueblo que el Señor fundó, una iglesia que el Señor señaló aparentemente, porque eh, pues se mira que el pueblo del residuo, gracias a Dios que pues que nos ha dado ese privilegio de nosotros entender este plan de salvación, de ir comprendiendo cada día más, el Espíritu Santo nos ha fortalecido y gracias a Dios hemos entendido muchas cosas. Pero hermana, da tristeza porque hay mucha gente allí que está de verdad está a ciegas, que no ha entendido y que ellos de pronto exaltan a una organización y, y de todas formas ellos quieren como que le digo, hermano, que esa iglesia, ellos la defienden, hermano, a capa y espada, pero de pronto ellos no saben, pues ellos no saben, ¿no? Algunos, la mayoría no saben de dónde, cómo es que comenzó esto. Entonces, hermano, pues da tristeza. Hermano, muchas gracias. Así es, hermano Duber. La Muchas mayoría, gracias. gracias, hermano Duber, Dios lo bendiga. La mayoría de adventistas del séptimo día de la corporación no conocen la historia y no saben que ahora los adventistas del séptimo día de la corporación son evangélicos y católicos, porque creen, quizás mañana revisemos esas creencias comunes. Recuerdan bueno, mañana continuaremos leyendo el asunto de lo que Walter Martin escribió, la verdad acerca de los adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que creen ahora los adventistas? Quizás nos impresionaron muchas cosas, tantas, hermanos, que estos señores, los evangélicos, redactan las preguntas y al final terminan también redactando las respuestas. ¿Sí? También redactando las respuestas a esas preguntas. Y los adventistas lo permitieron. Y entonces hubo un consenso. Vale la pena preguntar, ¿por qué? Ahora sí es fácil entender
por qué al final los evangélicos terminaron sacando a la Iglesia Adventista de la lista de sectas, llamándolos hermanos, miembros del cuerpo de Cristo y teniendo compañerismo con ellos. Ya entendemos por qué. Porque ahora, obviamente, creían lo mismo que los evangélicos, con unos 2 o 3 puntos en excepción, pero creían casi en un 99% lo mismo que los evangélicos. Entonces, mis hermanos, continuaremos mañana con la ayuda de Dios. Esperamos mañana presentar unas evidencias de algunas cosas de las cuales hemos hablado. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar. No sé si algún hermano quisiera orar desde allá. No sé si mi hermano Alfonso me ayuda, por favor, a orar desde allá del lugar donde se encuentra. Hermano Alfonso, si está pendiente. Sí, hermano Carlos. Adelante, mi hermano. Sí, señor, adelante, mi hermano. Bueno. Oremos, mis hermanitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por habernos regalado esta oportunidad, Señor, de estudiar y meditar en estas verdades, Señor. Estás puesto en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos caminar y seguir escudriñando, Señor, tu verdad. La verdad, Señor, que duele en el alma. Estas verdades duele porque hay muchos allí dentro de su pueblo, Señor, que no conocen estas verdades, Señor. Yo creo, Señor, que si las llegasen a conocer, no las creerían. Por eso, Señor, los coloco en tus manos de amor, para que tú les ayudes, les abra el entendimiento y ellos puedan discernir, puedan entender lo que está sucediendo, Señor, en estos momentos. Y puedan llegar, Señor, al verdadero conocimiento de la verdad. Que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en ellos y en cada uno de nosotros, Señor. No permita, Señor, que desfallezcamos, sino que cada día vayamos asidos de tu mano y caminemos hacia la Canaán celestial. Una bendición especial, Señor, en esta hora, para mis hermanos, para mi hermano Carlos, y cada uno de nuestros hogares, Señor. Nos colocamos en tus manos de amor, para que sea nuestro guía, nuestra fortaleza, para que cada día, Señor, seas tú guiándonos, Señor, hacia el verdadero camino, Señor, que es el Señor Jesucristo. Ayúdanos también, Señor, a ir a compartir con otros estas verdades, porque estas verdades no llegaron a nosotros de casualidad. Es para que llevemos este mensaje a otros que no le conocen, Señor, y ellos puedan también alcanzar el amor y la misericordia tuya, Señor. Gracias por este día, gracias por esta noche, Señor. Bendícenos y siga dirigiendo nuestras vidas. Te lo imploramos, te lo suplicamos, en el santo y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una feliz noche, mis hermanos. Que Dios me les bendiga a todos. Muy bien, mi hermano. Vamos a cantar el himno y daremos por terminado la reunión de esta noche.
desengañó, su gozo es dolor, su gozo es dolor, su gozo es dolor. Hay tan solo dos guías para el viador, Cristo el amante y benigno pastor, y el fiero maligno con saña infernal que oculta entre flores veneno mortal, veneno mortal, veneno mortal. Hay también dos moradas de áurea ciudad, libre por siempre